Listo. Bueno, primero que nada, agradecerle, ¿no? Por su tiempo. Y bueno, primero quería preguntarle, tal vez, ¿cuáles fueron como las condiciones que generaron que tanto la ley como la política se llegaran a aprobar? En el sentido de que sí me comentó el profesor Ramírez Corso que hubieron intentos antes en el ministerio de sacar una nueva política, ¿no? Porque desde 2015 que ya se tenía que renovar la política de vivienda. Y bueno, la ley, cuando la revisé vi que habían varios proyectos de ley anteriores como que contribuyeron a que se haga, ¿no? Entonces, tal vez que en ese momento fue favorable para que esta vez sí se tenga éxito y las otras veces tal vez no. Ujú. Em, a ver, ¿cuál sería el factor más importante? Porque son varias cosas, ¿no? A ver, yo creo que se me ocurre que pueden ser dos los factores que hicieron que, digamos, se lleve el proyecto de aprobar la política y aprobar la ley hasta terminarlo, hasta concluir el proyecto de aprobación de la política y de la ley. Uno es, de todas maneras, el grupo de trabajo que se formó, que era el contexto específicamente del gobierno de transición, ¿no? De Francisco Sagasti. Entonces, el grupo que hubo en el Ministerio de Vivienda tenía una buena combinación de gente que tenía experiencia en el Estado anteriormente, ¿no? Digamos, gente que, por ejemplo, a nivel de la propia ministra y de la viceministra, habían estado en gestión pública antes, entonces sabían trabajar políticas públicas, digamos, como en su relación con todos los actores con los cuales uno tiene que discutir, conversar y dialogar, que podemos hablar de eso ahora, pero con el ámbito político, incluso con el Congreso, con el Poder Ejecutivo, pero también con la sociedad civil, los gremios empresariales, y también un grupo de gente técnica que eh, también se juntó y tuvo la disposición para participar en el gobierno. Ahí me incluyo yo, en realidad, porque yo no tenía experiencia trabajando en el gobierno nacional, solamente en el gobierno local y por no mucho tiempo, más que todavía estaba yo en el sector privado, pero sí es un tema, específicamente la conjugación de temas de política pública en temas urbanos y su componente jurídico. Ese es un tema que sí había estado trabajando, investigando, estudiando por algunos años. Entonces, eso creo que yo podía aportar y eso es lo que fue, digamos, mi rol ahí cuando estuve en el Ministerio de Vivienda. Entonces, y así como yo, había, bueno, otros profesionales que tenían una buena calidad en los temas de fondo, entonces había una suerte de solvencia al momento de discutir los proyectos, acomodar a las propuestas a lo que podía ser mejor o nuevos aprendizajes que habían en los espacios de socialización. Entonces, entonces, el grupo de gente, tanto política, técnica y su disposición para trabajar, eso es una cosa que creo que es un una razón por la cual este tema pudo haber avanzado. Y lo otro es también, yo creo, el contexto específico del gobierno de transición, que era un gobierno acotado con una fecha de término clara, ¿no? O sea, eran, creo que 8 meses, 9 meses, que en total tuvo el gobierno de transición. Entonces había una fecha en que terminaba. Digamos, no sé cómo será en el caso de un gobierno que está entrando, aunque bueno, de eso ya no hay tanto en el Perú, pero con la proyección a quedarse 5 años, ¿no? Y cómo se van dando las metas, los hitos, pensando en esos 5 años, pero además sabiendo que entre tanto, va a haber cambios de gabinete, va a haber cambios de gestión, va a haber distintos temas. En este caso era que, digamos, siendo tan corto, no creo que hubiera la anticipación de que haya un viraje enorme durante esos, este, sí, 8 o 9 meses. Entonces, estaba claro el cronograma de lo que se quería hacer y parte de lo que siempre dicen, digamos, al momento de presentar lo de la política, difícilmente en ese tiempo podía hacerse un programa de ejecución presupuestal. Eso a veces no es tan cierto porque sí hubo también temas que en paralelo a la ley se trabajaron que implicaban ejecución presupuestal. En mi dirección teníamos algunos temas así, pero el enfoque fue más
en dejar una base de política y de normativa institucional que luego pueda servir para acciones, programas, proyectos, una vez que entre el nuevo gobierno, sea cual sea. Entonces y era algo más factible hacer en ese tiempo, porque era un trabajo más de tipo analítico y sobre la base de cosas que se habían hecho antes. Entonces, eh, y, y también un poco y eso está otra vez relacionado al gobierno de Sagasti, conectado con un tema de que mucha gente después de la crisis y la salida del gobierno de Merino y la protesta de la gente, eh, tenía una suerte de ánimo que creo que no hay tanto ahora, que es un ánimo de colaborar, un ánimo de participar, un ánimo de involucrarse que hubo un poco en la gente. Y yo creo que eso hizo que, de nuevo, yo, pero no solo yo, sino otros, si dijeran, sí, o sea, es una cosa a veces complicada o es económicamente menos favorable y demás trabajar en el Estado, pero vale la pena, hay algo que se puede hacer y es un contexto que había como esa suerte de sensación. Eso creo que también. Es decir, sí, la gente que había, pero también el contexto específico de ese gobierno. Sí, es lo que se me ocurre, aunque seguro que es una conjugación de un montón de factores y suerte también, ¿no? Ujú. Qué interesante. También, o sea, tal vez de repente, bueno, el profesor Ramírez Corso me comentaba también que el gobierno de Sagasti se mostraba como muy interesado en que salgan o dejar políticas públicas claras, ¿no? ¿Qué tanto eso tal vez facilitó que estos procesos se hagan de forma rápida, ¿no? O tener ese apoyo que tanto influyó. Mm, sí, o sea, sí hubo eso en ese momento, digamos, apoyo desde el gobierno, es decir, desde la presidencia, desde la PCM, para que avancen las políticas. No sé juzgar cómo fue eso en comparación a otros momentos del gobierno o de otras gestiones anteriores, porque, porque sí sé que antes del gobierno de Sagasti y después, igual se sigan avanzando y hasta aprobando otras políticas. Por ejemplo, en estos días está en discusión la política nacional de ordenamiento territorial, por ejemplo, entonces, que está avanzándose. Entonces, no sé decir si es que en el momento de del gobierno de Sagasti hubo como un enfoque más en aprobar políticas, había un apoyo de parte, digamos, de los líderes políticos del gobierno, ¿no? Que era desde la presidencia, desde la PCM. Entonces, por ejemplo, para no hablar tan en abstracto, ¿eso en qué se nota? Cuando se trabaja en la política nacional, el filtro que, que uno sigue es el CEPLAN, ¿no? El Centro de Planificación Estratégica que depende de la presidencia del Consejo de Ministros y que es el que revisa la metodología bajo la cual se formulan y se elaboran y se aprueban las políticas públicas, ¿no? De cualquier sector o multisectoriales. Entonces, había muchos momentos en que al momento de nosotros plantear la política y todos los entregables y las partes de la política que había que pasarles con CEPLAN tiene una visión bien acartonada, bien teórica, bien, digamos, también cuantitativa de las políticas, eh, a veces en exceso, a veces sin entender cómo funciona en realidad la sociedad, que es una cuestión mucho más fluida, flexible y demás. Entonces tiene ese defecto CEPLAN, que es bueno, para una discusión grande que podríamos conversar alguna vez, porque hay ese sesgo en muchas ciencias sociales, incluyendo creo que en las ciencias políticas, por ejemplo, también. Entonces había algunos momentos en que había un punto en el cual no se avanzaba algo. Es decir, este tema, nos decía, tal vez no lo han formulado en los términos en que debe ser formulado este lineamiento estratégico. Tiene que ser un lineamiento estratégico que presuma una suerte por ejemplo, que se pueda medir. Tiene que ser algo que se puede medir. ¿No? Y hay muchas cosas en la vida que no se pueden medir, ¿no? Incluso en la discusión, por ejemplo, bueno, hay varios ejemplos de eso, pero digamos, un montón de las cosas en la sociedad
no se pueden medir o no se quieren medir o no es necesario medirlas porque no necesariamente son cuantificables. Eh, en momentos así había, digamos, nuestra iniciativa de tratar de resolver esos problemas lo máximo posible para acomodarnos a la metodología, pero cuando había como ya puntos sin salida, también había la posibilidad de, a través de nuestra jerarquía en el ministerio, recurrir a la viceministra, a la ministra, y hacer el diálogo, digamos, a nivel de ministra con presidencia del Consejo de Ministros, para que también puedan abrir un poco más la flexibilidad a discusiones desde la PCM a CEPLAN. Ese tipo de apertura era porque de la presidencia de la PCM sí tenía la disposición para hacer esas conversaciones y seguro que en un gobierno diferente en el cual no haya ese apoyo, digamos, a ese alto nivel, no sería tan fácil, ¿no? Entonces sería más lento o no se podrían resolver problemas así. Eso, sí, eso había en ese gobierno, entonces creo que eso es algo que facilitaba y eso es bien importante, yo creo, conocerlo, porque de todo eso no es difícil, no es fácil hablar de estos temas y conocerlos en la universidad, por ejemplo. O sea, cómo explicarle esto que te estoy comentando, esta dinámica interna a un estudiante o de derecho, tal vez un estudiante de ciencias políticas lo entendería mejor, pero eso está debajo de la aprobación de normas, de políticas, ¿no? Entonces, había algo de eso. Eso, no sé si responde a la pregunta, pero sí, yo creo que había ese apoyo en ese gobierno. Ujú. No, sí, está perfecto, me ayuda bastante. Bueno, un poco ya adentrándonos, digamos, en el mismo proceso de formulación, tal vez en su experiencia, lo que usted observó, ¿cuáles fueron los principales actores o los actores más involucrados en general, como que en el debate o en conversaciones, ¿no? Mm, a ver, los actores más involucrados, yo creo que, eh, a ver, bueno, claramente esta es una política liderada y empujada desde el sector vivienda y subsector vivienda y urbanismo. Entonces, que ha venido siendo como el rector en estos temas de planificación urbana en los últimos años, como digamos, locomotora del tema, podríamos decir, el Ministerio de Vivienda. Pero, y eso a diferencia de otras políticas nacionales que más bien han sido grupos de la sociedad civil que los han empujado, ¿no? En temas, por ejemplo, ambientales o en temas de discriminación, a veces ha sido un poco al revés y el Estado recién yendo detrás de eso. Entonces, hay sí un liderazgo fuerte en este caso de el gobierno central, pero otros actores que estuvieron bien activos en el tema de vivienda y urbanismo fueron y son hasta ahora los gremios empresariales, ¿ya? Específicamente los gremios de sectores de construcción y sectores de desarrolladores inmobiliarios y también la sociedad civil organizada a través de grupos activistas o grupos de investigación. Em, digamos, o ONGs o uniones de activistas que trabajan e impulsan temas urbanos. Por ejemplo, uno de los estudios clave de la política de vivienda y urbanismo fue un estudio de GRADE sobre el tema de el crecimiento informal de las ciudades en el Perú en los últimos 20 años. Muy, muy bueno porque es una realidad que la gente la conocía, pero la aterrizaron en números en documento o en información más objetiva, podemos decir. Entonces, ese estudio en realidad lo contrató y lo promovió los gremios empresariales, interesantemente, porque tienen una idea de que ese crecimiento informal es una suerte de competencia desleal del crecimiento formal de la ciudad, lo cual creo que sí es correcto, pero cuantificarlo y demás fue algo impulsado por los gremios empresariales. Eso me parece interesante porque normalmente las reformas urbanas son los gremios empresariales los que están en contra, porque implican más obligaciones para los propietarios que están viviendo dentro de una ciudad. Luego, ya cuando se aprobó la ley, los empresarios se dividieron, hubo los que apoyaban y algunos que estaban un poco más en contra, etcétera. Sí, y eso es una dinámica normal,
pero hubo ese impulso inicial por parte de ellos, lo cual me parece muy bueno. Bueno, y desde hace años ya hay un grupo de activismo en temas de urbanismo en Perú, que incluye instituciones como Lima Como Vamos, el grupo de investigación CONURP, del cual algunos de los que estuvimos en el gobierno también somos parte, Urbes en la UNI y UDEAL, que es una unión de estudiantes de arquitectura, etcétera. Entonces, y que habían estado detrás de estos temas por otro Senca. eh, y sí, que Sí, que bueno, digamos, no es el brazo más poderoso, digamos, de la sociedad civil, porque tampoco no, siempre los gremios empresariales tienen una llegada mayor a las entidades de gobierno, eso sí, comparado con los activistas, pero igual tenían una voz ahí. Entonces, sí, yo pensaría que esos dos, y más bien unos que no tanto, fueron las municipalidades, que deberían haber sido, digamos, un actor clave en esto, no tanto salvo las municipalidades de Lima, pero no tanto las municipalidades de provincias. Eso es un problema, digamos, una suerte de inercia de parte de ellas y tal vez incluso una autocrítica al propio gobierno. Eh, sí, eso más o menos a grandes rasgos. Ujú. Y, o sea, respecto, por ejemplo, a los intereses que tenía cada uno de estos grupos, o sea, digamos, englobándolos, ¿no? Englobándolos como, o sea, los gremios, por ejemplo, que era de lo que querían principalmente, o estas, como grupos de investigación, o de la sociedad civil también, que era lo que principalmente buscaban. Mm, a ver, de parte de los gremios empresariales, hay, digamos, esta idea que te decía de la, la dificultad que están teniendo para realizar proyectos urbanos o inmobiliarios por la fuerte dinámica de tráfico de terrenos y de invasiones que hay en las ciudades más grandes en Lima, digo, en el Perú, principalmente en Lima, ¿no? Em, entonces, entonces eso alinea mucho a los gremios empresariales. Luego, dentro de los gremios empresariales hay ya un poco de división en algunas cosas. Por ejemplo, las inmobiliarias son más, digamos, buscan la formalidad en los temas de propiedad, pero tienen intereses especulativos. Es decir, las inmobiliarias tienen, así como los invasores de terreno, también tienen la idea de que tengo un terreno en esta zona sur de la ciudad y lo dejo ahí para que vaya aumentando el precio y luego hago una ganancia solamente revendiéndolo, ¿no? Que eso es un problema en realidad, porque eso significa empezar a pensar la, el suelo y la tierra o los espacios de la ciudad como una mercancía en lugar de utilizarlos para su valor de uso, ¿no? Que es lo que está debajo de toda la discusión de la política. Eh, entonces hay un poco de ese interés en ese en ese subsector de los empresarios, mientras que los empresarios constructores tienen más bien la intención de, yo no te pido más Estado que me permitas hacer proyectos, yo quiero hacer cada vez más proyectos. Entonces, ellos más bien lo que tienen es una búsqueda de que haya más suelo disponible para hacer proyectos de construcción. Y eso es algo que el Estado quiere fomentar porque se necesita más proyectos de vivienda cada vez. Entonces, en ese sector empresarial, más bien no se quiere la especulación, sino más bien quiere que los terrenos entren al mercado para que se hagan más proyectos de construcción. Entonces, y de todo eso, la ley y la política un poco que se alinean más con lo segundo. Digamos, trata de reducir en lo posible las actividades especulativas sobre el suelo y más bien fomentar construcción de distinto tipo por distintos mecanismos, pero fomentar cada vez más proyectos para generar un mayor suministro u oferta de vivienda, especialmente de vivienda de interés social. Entonces, eso es en el sector empresarial. En el sector de grupos activistas o grupos de investigación, em, ahí es un reclamo que
sería quizás un poco exagerado de decir, pero que puede ser como una suerte de formación de una suerte de reclamo ciudadano por una cosa que podría llamarse el derecho a la ciudad, ¿no? Que es una cuestión que viene circulando en distintos grupos académicos y activistas en distintas partes de la región, en Latinoamérica, ¿no? Que es la idea de que cuando uno, ya que las ciudades hoy en día son muy importantes, es decir, en otras épocas de la historia, el mundo rural era la gran discusión, ¿no? La reforma agraria era el gran reclamo de los sectores sociales. Hoy en día el problema urbano es más central, no sé si el único, pero obviamente no el único, ni tampoco el más importante, pero es más importante que lo que era antes. Entonces, siendo el problema urbano más importante ahora, eh, hay hay un concepto en la ciudad que es el hecho de que la ciudad no puede verse en base a que cada propietario tiene su propio espacio y que me importa lo que pasa en el resto de la ciudad. No, más bien hay una suerte de buscar un mayor equilibrio entre los intereses colectivos, intereses públicos y el interés individual de un propietario. Entonces, ese balance que era más pro propietario individual está cada vez más volteándose, ¿no? Eso es lo que está y entonces eso se traduce, y a eso le podemos llamar el reclamo por el derecho a la ciudad, pero podríamos utilizar otra nomenclatura también, pero eso se traduce en cosas como las discusiones sobre espacios públicos, ¿no? La defensa de los espacios públicos, ¿no? De los parques, de que a veces se han tratado de concesionar, de incluso espacios públicos como lo que fue, y eso fue un catalizador bien fuerte, el cambio del proyecto de regeneración del río Rímac para el bypass de 28 de julio en Lima. Pero también cosas como el hecho de que, digamos, se busque que el, el interés empresarial especulativo no sea el que lleva la batuta en el desarrollo urbano, sino haya una suerte de redistribución en parte al menos de esas ganancias que se las lleva el capital que tiene los terrenos como su capital. Entonces, eso, eso es un reclamo que ya venía hace un tiempo, ¿no? El reclamo por los espacios públicos es uno de los principales, una de las principales manifestaciones de eso, y eso ya venía, digamos, manifestándose y además articulándose en publicaciones, en eventos y demás, incluso especialmente durante la pandemia. Entonces, sí, eso es lo que estaba en esos grupos. Ujú. Y bueno, una cuestión, yo cuando estaba leyendo pues para la tesis, ¿no? Me encontré con muchas críticas fuertes hacia, digamos, todo lo que es este modelo de bonos habitacionales, ¿no? De que el Estado solo se limitara a entregar bonos y facilitar la compra, digamos, pero que no había como un espacio para, sobre todo las personas más vulnerables, ¿no? Que no podían justamente acceder al mercado, ¿no? Entonces yo me preguntaba, tal vez ustedes como quienes en ese momento pudieron tomar las decisiones, ¿consideraron en algún momento que eso, digamos, se cambie o que cada vez sea menos o cómo abordar esta, digamos, crítica que se viene haciendo varios años, ¿no? Sí, eso es, por ejemplo, eso tal vez puede ser interesante para lo que tú estés trabajando. Eh, Eso es algo que está solo, un cambio en ese problema está solamente tímidamente incluido en la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo del 2021. No hay un cambio, digamos, radical, ¿no? Al menos hay como una inserción de algunas ideas nuevas que pueden luego germinar en algo más grande, pero no, no había tanto espacio. Para explicarte un poco mejor, o sea, yo, por ejemplo, pienso que personalmente, ¿no? A título personal, eh, no tiene mucho sentido tratar de pelear por reformas en temas de vivienda si es que la vivienda se sigue rigiendo por las reglas del mercado. Si es que la tierra o una casa o un departamento o una vivienda es tratada como un bien mercancía. Eh, por eso, y eso es un problema que no solo lo tiene Perú, sino lo tiene
en distintas partes del mundo. Y entonces, por más de que tengas políticas muy buenas, autoridades de vivienda, o una serie de presupuestos que se destinan a eso, es un problema de vivienda crítico, urgente, de emergencia. La vivienda en otros países como Brasil, como Estados Unidos, como Francia o como donde sea en el mundo en realidad, porque ese esquema todavía sigue. Entonces tú tratas de hacer una reforma urbana por una zona de la ciudad y los precios aumentan, entonces la gente tiene que irse a otro lugar y la precariedad de la vivienda simplemente se mueve a un otro lugar, porque todo igual está sujeto al mercado. Mientras que mecanismos que cambian esto se han utilizado poco, es decir, que haya propiedad pública del suelo, que haya propiedad comunitaria del suelo. Eso hay algunos intentos que han avanzado en algunos lugares más, obviamente en otros contextos muy diferentes como Asia o países nórdicos, hay algunos experimentos un poco más allá, pero en países más cercanos como en la región latinoamericana o en Estados Unidos, son algunas herramientas que recién están avanzando, pero esa idea de tratar de ir sacando espacios de suelo o ir evitando que espacios de suelo que, por ejemplo, puede el Estado ponerlos para vivienda social, en lugar de que estos vayan a una lógica de mercado y entren a ese mismo problema, ponerlo en un esquema distinto a través de propiedad colectiva, a través de propiedad estatal. eh, Eso es como yo creo que podría hacerse un cambio más grande, porque ya ha quedado probado que los bonos, subsidios y créditos hipotecarios no funcionan y hasta se prestan a veces a algunos temas de corrupción. Eh, pero eso no tiene la política, por ejemplo, no tiene política. ¿Por qué? Primero porque en la política en la discusión sobre la política, hasta cierta parte podíamos llegar, justo también por los temas de tiempo, en la discusión y en la radicalidad de la propuesta, ¿no? Digamos, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, ¿cómo medir una reforma que implica cambiar una política de subsidios habitacionales por una política de suelo estatal o suelo comunitario? Ahora, no habría ni por dónde comenzar. Entonces, o solo por decir una forma de abordar el tema, y obviamente ese filtro te lo ponen tanto CEPLAN como incluso el Ministerio de Economía al momento de aprobar las normas, por un lado, y por otro lado, incluso dentro del equipo del Ministerio de Vivienda, hay muchos que, digamos, todavía tienen fe en la política de subsidios del Estado. Yo no le tengo fe, pero sí muchos colegas con los cuales hemos trabajado juntos le tienen fe todavía. Y tienen la idea de que si se hace un montón de trabajo, estos subsidios estatales en créditos, que ahorita no llegan a los sectores socioeconómicos más bajos, pueden llegar más. ¿Cuánto más? No sé, pero pueden llegar. Tal vez sí haya un espacio ahí para trabajar. eh, pero entonces dentro de ese esquema, muchos, incluso dentro de nuestros mismos equipos, eran, digamos, creyentes de ese esquema y entonces la política no tiene en este tema, una reforma diametral sobre la lógica de crecimiento de las ciudades. Igual trata de promover más subsidios, más bonos habitacionales para la gente de menos recursos, ¿no? Pero todavía en una lógica de mercado. Tal vez eso pueda ayudar en algo, ¿no? O en una etapa inicial, pero sí se insertaron cosas como el operador público del suelo, que es un administrador estatal, empresarial de suelo público, y el fideicomiso comunitario de tierras, que es una forma colectiva de propiedad colectiva. Entonces, eso sí está, de todos modos, en la ley de desarrollo urbano, por ejemplo. Entonces, hay como un poco de algunas herramientas un poco más revolucionarias, yo diría, pero son como una suerte de herramientas secundarias que quizás en un tiempo puedan tomar mayor protagonismo. Eh, pero sí, bueno, eso es una autocrítica a la política. Pudo haber sido tal vez más radical, pero fue un poquito radical nada más, ¿no? Claro, o sea, justamente eso también me llamaba bastante la atención, ¿no? Pero
o sea, digamos, cuando yo leo, no sé, toda la política, ¿no? Veo que sí, al menos a nivel de, no sé, discurso, objetivos, como que sí va a una dimensión mucho más social que podría contemplar todas estas como herramientas alternativas, ¿no? En todo caso, si esa era la intención, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales impedimentos, digamos, para que este cambio se dé a totalidad, ¿no? O sea, o cuáles fueron los principales opositores, las principales dificultades para que ese cambio, digamos, se termine de dar, por así decirlo, ¿no? Ujú. Era, digamos, en términos generales, ahora te puedo dar un ejemplo, pero en términos generales era también, a ver, si es que hacemos una cuestión, un planteamiento de, no solo como dices, de discurso, sino además de programas y de cambios directos, vamos a, de algún modo, ajenizar, o sea, volver vamos a perder aliados, digamos, en la reforma. Eh, Puede que sí. Entonces, por ejemplo, eh, una COFOPRI, justo mencionaste hace un rato a COFOPRI. COFOPRI es uno que sí está claramente en la política, y eso sí, eso no se quedó en el tintero, sino está en la política la idea de que COFOPRI deje de funcionar, básicamente, que COFOPRI deje de titular y se dedique a otra cosa que es catastro urbano. Entonces, hace un par de semanas estuve en un evento con gente de COFOPRI, y los de COFOPRI, especialmente los funcionarios que ya están hace tiempo ahí, tienen un poco la idea de no nos incluyeron en la política nacional de vivienda y urbanismo, ¿no? Y en realidad, cuando voy a hablar con ellos, es que no es que no están en la política, están aquí y aquí, pero claro, se les pide un cambio fuerte, que yo sé que es difícil, pero digamos, están trabajando, hay un préstamo del Banco Mundial para temas de catastro y demás, pero es un, hay una oposición a eso típica de tanto los que tienen en el esquema la forma de la administración pública actual, como también de los funcionarios internos de medio nivel, ¿no? En las instituciones, como por ejemplo en COFOPRI. Pero igual, COFOPRI fue un cambio que sí está claramente eh, en la política. Pero eh, no hubo algo así, por ejemplo, en un cambio de toda la lógica de Fondo Mi Vivienda y la dirección de programas y proyectos la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, y específicamente las direcciones de vivienda del ministerio. Un poco que ellos, el tema fue liderado en la política y en la Ley de Desarrollo Urbano por la Dirección de Urbanismo. La Dirección de Vivienda, digamos, colaboraba, pero ahí es donde, por ejemplo, no se planteó hacer algo así como sentarse a conversar con un colega de la Dirección de Vivienda y decirle, bueno, todo lo que has hecho tiene que dejar de hacerse. No llegamos a hacer eso porque queríamos formar, digamos, una suerte de coalición que pueda generar cambios, pero que, digamos, no se genere demasiados enemigos, entre comillas, ¿no? Estamos hablando, digamos, en términos más o menos, pues, no tanto enemigos, sino opositores a la reforma, ¿no? Entonces, con respecto del sistema de subsidios, el sistema de crédito Mi Vivienda, el crédito subsidiado para créditos hipotecarios, ese punto, por ejemplo, no se planteó cambiarlo, y más bien formaron parte de esa coalición para avanzar, tanto las direcciones de vivienda, fondo de vivienda, bienes estatales, ¿no? Entonces, solo algunas cosas sí, ¿no? Sí se cambió la lógica de SBN, sí se, por ejemplo, dijo ya no el programa de generación de suelo urbano, por ejemplo, eso sí es una cosa diferente, obviamente COFOPRI también, pero de algunas cosas no, entre ellas la forma de hacer la producción de vivienda. Entonces, y está bien, creo, hasta cierto punto estratégicamente, es una cuestión, es una decisión que creo que estratégica, entre otras cosas, por ejemplo, porque un buen amigo que es el que en ese momento era el director de vivienda, yo era director de urbanismo, y mi colega, el doctor José Antonio Zorrón, era director de vivienda. Él es ahora el director general de políticas y regulación, por ejemplo. Entonces, él es alguien que está ahora impulsando la implementación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, lo cual es, y es un trabajo sumamente duro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que con él no estaríamos de acuerdo en las prioridades de la política de vivienda, pero estamos de acuerdo en el marco general de la reforma urbana. Entonces,
en ese sentido, yo creo que esas decisiones no las, no me arrepiento, digamos, de cómo fueron tomándose las decisiones, eh, pero claro, sí, mirando desde fuera, sé que hay muchas decisiones que se toman por razones estratégicas, eh, y claro, y ahí viene la discusión sobre cuál es la teoría del cambio que cada uno tiene, ¿no? Una teoría de un cambio más revolucionario, de un cambio más progresivo, ¿no? Y todos los intermedios que puede haber al medio, ¿no? Eso es un poco de lo que hay. No había pensado sobre estas cosas a tanto detalle, así que es interesante la pregunta que haces, pero sí, pero es bueno pensarlo porque muestra un poco cómo se van dando las reformas de política pública en la administración. Mm, sí, justo, o sea, yo justamente como encuentro que como que en los postulados se decía así, necesitamos incluir todas estas personas que no pueden entrar al mercado, pero a la vez como mantener un poco el tema de bonos, pero a la vez dije, claro, debe haber sido de todas maneras un tema muy estratégico, ¿no? Porque me imagino que está tan instalado que debe haber tenido como mucha resistencia, ¿no? Este, sí, un poco también, en todo caso, esta resistencia, claro, venía dentro del mismo ministerio y en todo caso, Pero no solo dentro del ministerio, ¿no? O sea, obviamente en el ministerio hay representación de intereses que están fuera del ministerio también, y que son, como te digo, la ciudadanía, las municipalidades, con una demanda más por derecho a la ciudad, por planificación urbana, y también la demanda por los bonos, subsidios, crédito de vivienda, detrás de lo cual están las empresas inmobiliarias y constructoras, que a ellas son a quienes más beneficia ese sistema más de mercado, ¿no? Donde el crédito de vivienda y la política de vivienda es un nicho de mercado más. Entonces, un cambio como este no solo ageniza a funcionarios, a algunos funcionarios, sino principalmente a esos sectores de interés, ¿no? Entonces, eso también está detrás, ¿no? justo eso Sí, iba a ver si, o sea, qué tanto, digamos, jugaban estos gremios empresariales o sea, digamos, esta resistencia, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tanta influencia tienen dentro del ministerio? ¿Cómo pasó eso, no? un montón, tienen un montón. Y eso es una cosa que, digamos, o sea, difícilmente es una sorpresa para nadie que eh, 100 veces o 1000 veces más llegada a cualquier instancia de gobierno o política tiene el capital, es decir, el sector empresarial, que un ciudadano común o que un activista común. O sea, tiene mucho más llegada y mucha más fuerza lo que sea que se diga. Entonces se manifiesta, y eso se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Obviamente hay una comunicación bien cercana de funcionarios del Ministerio de Vivienda con los gremios empresariales, porque van ellos haciendo seguimiento de un montón de cosas y tienen, digamos, gremios que, digamos, ponen dinero como para que haya asesores que vayan detrás de las cosas y opinen y critiquen y tienen obviamente la ventana de medios de comunicación y demás para dar sus opiniones. Pero incluso obviamente a nivel político, por ejemplo, eh, digamos, en la discusión a nivel del Congreso, ¿ya? Porque digamos en el Congreso, cuando se aprobó la ley, eh, hubo, digamos, una evaluación de la ley de desarrollo urbano, primero a nivel de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso. Y, y un poco como infidencia, pero en realidad al final son discusiones más o menos abiertas y públicas que incluso se podrían ver los archivos del Congreso y revisar. Había un poco la idea, más o menos casi, sin formularse así, pero que estaba ahí de que eh, en determinado momento hubo algunas reuniones de trabajo donde había la idea de que aquí están las reuniones de trabajo con los gremios empresariales, los tres principales gremios empresariales en materia de vivienda y urbanismo. Si no tienen el go de ellos, no va el proyecto de ley en la Comisión de Vivienda. Entonces, había un poco eso en el entendimiento de este tema. Eh, y entonces hubo que sentarnos a conversar, a discutir formas de entender algunos temas, a avanzar y retroceder en algunos puntos, en consensuar algunas cosas para tener, entonces es casi como un derecho a veto, ¿no? De un sector, ¿no? No había algo equivalente respecto de algún otro grupo.
eh, digamos, sí había un poco, por ejemplo, había un proyecto en temas de vivienda de interés social de una ONG que hace un trabajo muy bueno que se llama Senca, que fue impulsado por una congresista en ese momento que era Mirta Vázquez, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, ella dijo, trajo a la discusión este proyecto, esta ONG, y para que pueda aportar a la ley, y se recogieron algunas cosas, entre ellas cosas muy importantes, como por ejemplo la de los operadores públicos de suelo municipales, una cosa que, por ejemplo, no estaba en el proyecto original de la ley y creo que mejoró la ley. Eh, entonces, claro, no quiero decir que solo había un derecho de veto de las entidades empresariales, pero sí, o sea, entonces había otros actores también, pero los gremios empresariales tenían sí, un fuerte poder de determinar si iba o no iba la ley. Entonces, y se logró persuadir, ¿no? Se logró persuadir. No creo que fuera el escenario ideal para estos gremios que la ley de desarrollo urbano se aprobara, pero había varias cosas en juego, había un equipo técnico bien preparado, yo y el equipo que yo tenía en la dirección, había gente que venía de trabajar en estudios de abogados como asesores de empresas, entonces de algún modo había una suerte de que estábamos entendiendo, sabíamos de qué hablaban y también veían en nosotros que tampoco no estábamos haciendo una cuestión, digamos, ultra política o politizada o algo parecido. Y sí, entonces hubo esa dinámica. Y bueno, y así en la Comisión de Vivienda del Congreso, bueno, hay un millón de anécdotas en este tipo de temas de ya los días de las discusiones de las comisiones de trabajo, de las sesiones de discusión, e incluso del debate en el Pleno del Congreso, donde había congresistas que eran ya así directamente digamos, representantes y enviados de determinados sectores de interés para hacer cambios ya de última hora, pero así chancando partes de la ley, ¿no? A ese nivel también habían cosas, ¿no? Entonces, sí, pero eso, bueno, eso es algo que hay en la parte más política de las políticas públicas y hay que de algún modo jugar ese juego también, con las herramientas que te proporciona pues haberte preparado, haberte conocido, trabajado bien el proyecto y haberlo sustentado, ¿no? Entonces, sí, había de ese tipo de cosas. Ujú. Sí, justo, bueno, ese tema del Congreso me interesó bastante también, me lo comentó también el profesor Ramírez Corso, que fue un proceso muy fuerte de como convencimiento hacia los congresistas, es como hablarles a cada rato, explicarles, ¿no? En todo caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Era reunirse con ellos, por ejemplo, sus asesores que tanto jugaron, o cuáles eran los principales opositores o quienes estaban a favor, ¿no? Mm, sí, o sea, eso es para la ley, ¿no? Esto es para la Ley de Desarrollo Urbano, ¿no? La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo se aprueba como decreto supremo en la Presidencia del Consejo de Ministros. Es una cuestión por eso más técnica, digamos. La ley sí es un documento político y está bien, o sea, siendo un documento como una ley aprobada en una Asamblea Nacional de Representantes Populares, es algo más político, y está bien que sea político, ¿no? Entonces eso no está mal, ¿no? Y las dinámicas políticas se dan así. Eh, y sabiendo eso, los ministerios, y Vivienda no era la excepción, tenía un coordinador parlamentario, es decir, un asesor de el despacho ministerial que era exclusiva, dedicado a las gestiones ante los congresistas de las propuestas del Ministerio de Vivienda y también de los pedidos de los congresistas al ministerio. Entonces se dedica a tiempo completo a eso. Y a través de él, por ejemplo, se gestionaban y se trabajaban reuniones para exponerle el proyecto normativo a congresistas, ¿no? Priorizando los miembros de la Comisión de Vivienda y Construcción, que son los primeros en aprobar el dictamen sobre el proyecto de ley original, y luego congresistas del Pleno del Congreso. Entonces, eso o sea, nunca se me ocurrió que hubiera estado en una situación así, pero era tener más o menos
mapeados quiénes son los congresistas, quiénes son los grupos del Congreso, los grupos parlamentarios, ir viendo con quiénes se está conversando y con quiénes, de quiénes se tiene el apoyo y de quiénes no. Entonces, de nuevo, hay todo un montón de recuerdos, de anécdotas con congresistas en particular. Por ejemplo, uno que me sorprendió mucho fue los representantes de el FREPAP, que en ese congreso tenían una representación bien grande. Los congresistas del FREPAP tenían una vocera, que era una congresista mujer, ahorita no me acuerdo su nombre, pero fue una congresista que nos dijo, no, no les vamos a apoyar, vamos a dejar a los miembros del grupo parlamentario que voten como ellos piensen mejor, pero que es la congresista que mejor sensación nos dio porque nos escuchó las propuestas, ella y creo que un congresista más y sus asesores, nos hizo preguntas válidas sobre el tema de fondo y fue transparente en decirnos que, digamos, no sé si por temas de los temas que tenían como agenda o porque, este, yo no me acuerdo cuál fue el argumento, pero fue bien, bien clara en, digamos, por ejemplo, no poner sobre la mesa una suerte de negociación sobre algo, sino opinó sobre el tema y dejó en decisión de los miembros de su grupo parlamentario y además en una mecánica bien seria de conversación, de discusión, este, y como digo, incluso sin haberlo apoyado, creo que al final la mayoría votaron a favor, porque al final la ley tuvo aprobación de ley orgánica porque tuvo 91 votos a favor. Entonces, un montón. Porque ahí creo que nos pasamos en asegurarnos de que haya más votos a favor de los congresistas. Entonces, pero por ejemplo, eso me sorprendió mucho. Y obviamente el punto más bajo de lo que observé, por ejemplo, es que ya en la discusión en el Pleno del Congreso hubo algún tipo de eh, mensaje seguramente a un congresista en específico por un tema que luego terminó siendo bien antitécnico, bien complicado, que es el tema de los cambios de zonificación, y que lo hicieron llegar a un congresista para que lo plantee en el debate en el Pleno del Congreso. Este, y nosotros que estábamos ahí en el hemiciclo, luego se nos acercó el congresista, a mí y a la viceministra, que estábamos ahí como parte del equipo de trabajo y coordinando con la Comisión de Vivienda para absolver consultas y dudas sobre el proyecto. Y básicamente fue casi que una imposición de un texto para un artículo que luego ahí sentándonos, ya yo me acuerdo que me senté y armé una fórmula como para ponerle algún poco de parches a la propuesta que estaba presentando este congresista y para que, digamos, vea que se esté recogiendo un poco de lo que él decía, pero que le pongamos algunos parches a esa situación, mandando algunas cosas para reglamento. Cogió ese papel que yo armé o algo así y lo leyó en el hemiciclo como una contrapropuesta y eso se incorporó en el proyecto enmendado de la ley después del debate del hemiciclo. Este, y eso sí fue una suerte de alfil directo enviado con una propuesta específica de un grupo de interés determinado que no tenía ningún tipo de consenso ni conversación, era como un patear al tablero de todo un consenso político que se había dado con distintos actores e igual los congresistas, algún congresista se prestaba para eso, ¿no? De eso también había, ¿no? Y otro, tal vez de nuevo, hay un montón de experiencias o anécdotas así, pero la congresista Marta Chávez, por ejemplo, del Fujimorismo, hizo un pedido de cuestión previa respecto de la ley en la discusión ya del hemiciclo eh, en el Pleno del Congreso, porque como se trataba de temas municipales, debería también haber un dictamen adicional de la Comisión de Descentralización, por ejemplo. Eh, pero que, por cierto, no es un argumento descabellado, es una cuestión válida. Igual era una ley un poco más progresista, entonces no necesariamente la motivación de su comentario era técnico, sino más bien político. Pero, entonces, por ejemplo, eso al final en los cálculos no era necesario ya ir tan lejos, porque
Me acuerdo que estábamos a metros de la congresista, como en algún momento pensamos en, vamos, tal vez tratamos de sacar una reunión y conversar ahí en el hemiciclo, en una sala para comentar de qué trata los detalles de la ley. Cosas así hubo mucho en ese proceso. Sí, así como te digo, como eso, estuvimos, sí, semanas, hasta meses, conversando con congresistas en específico, teniendo reuniones y sustentando el proyecto en distintos espacios, ¿no? Así que, sí, bueno, eso es un poco, en algún momento habría que hacer una suerte de crónica de toda esa experiencia. ¿Y en algún momento se llegaron a armar tal vez como coaliciones, o sea, como que hayan como fuertes posturas en contra y a favor, o grupos, que se hayan armado como grupos de a favor y en contra, o era más como cada uno por su lado, ¿no? Dentro del Congreso. Ajá, o sea, respecto a la opinión de la ley, ¿no? Si se armaron grupos en contra, a favor, o era más como ya cada uno como que... No, sí, sí, sí. O sea, casi no, la mayoría de decisiones o de opiniones a favor eran más colectivas, por grupos parlamentarios. Era más bien excepcional lo que te comenté de FREPAP, de darles como la opción de votar a favor o en contra. Hubo un congresista ahí que te comento que era, digamos, que trajo esta propuesta, una cosa específica. Pero, por ejemplo, había el voto favorable de Acción Popular. Entre otras cosas porque el presidente de la Comisión de Vivienda era un congresista de Acción Popular, de Ica, y entonces era un bloque que estaba a favor de la ley. Luego también estaban a favor, como bloque también, los congresistas de el Partido Morado, ¿no? Específicamente un montón de trabajo hizo o ayudó a hacer el congresista Daniel Olivares, por ejemplo, y también no me acuerdo el nombre cómo se llamaba la agrupación, pero del grupo Frente Amplio, si no me equivoco, se llama, con Mirta Vázquez, no me acuerdo qué más estaba en ese momento, eh, que también estaban colectivamente a favor del proyecto, ¿no? Y en contra, más porque era un proyecto presentado por una suerte de ala un poco más progresista del gobierno estaba, digamos, la gente un poco más de derecha, podríamos decir, del fujimorismo, aunque no todos los del fujimorismo estuvieron en contra, y creo que algunos de eh, organizaciones como la Alianza para el Progreso, que creo es de Acuña, ¿no? Y, por ejemplo, este congresista que digo que tenía este tema y era su observación a la ley, que en realidad era un pedido de un determinado grupo de interés, luego votó a favor en el Pleno del Congreso porque se recogió, entre comillas, su idea. Entonces, por eso es que tuvo una mayoría, sí, pues creo que solo ¿qué serán? Unos 10 votos en contra. No, perdón, no hubo votos en contra, hubo solo abstenciones, ahora que recuerdo. Fue 91 votos a favor, solo algunas abstenciones. Pero claro, es como te digo, un trabajo de difusión fuerte que hicimos por un montón de semanas, ¿no? Entonces, sí, incluso nos asustamos porque en el debate, cuando pasó a voto, nosotros estábamos ya fuera del hemiciclo y se señaló que debía alcanzarse una mayoría de 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos, no, 85 votos, no me acuerdo cuánto era, por ser una ley orgánica. Y nosotros no pensábamos que debiera tratarse como ley orgánica, pensábamos que deberían necesitarse solamente 61 votos, ¿no? La mayoría del número legal. Y nos asustamos con eso, tratamos de hacer el aviso de que no necesariamente es así, pero al final, bueno, se votó de esa manera y alcanzó los 91 votos, ¿no? Entonces tuvo la calidad de ley orgánica. Sí, pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí era una discusión más a nivel de intereses por bancadas, sí, no es uno a uno, al menos no, en ese momento en el Congreso era más un patrón de bancadas o de grupos parlamentarios. Ujú. Y también, bueno, ya un poco cerrando también respecto a la
implementación de la política y la ley, ¿no? Entiendo que sí trataron de tomar varias medidas como para que estos dos productos se institucionalicen, que se interioricen, ¿no? Y como que sigan adelante incluso después de que ustedes ya no continuaran en el gobierno, ¿no? O sea, he visto que incluso han sacado proyectos de ley ahora que como que quieren cambiar la ley, ¿no? No sé cómo considera que esté ese proceso de implementación, tal vez que peligran los productos, ¿no? O si las medidas tal vez para institucionalizar los productos fueron suficientes. Mm, bueno, la, el tiempo en el que estamos, donde hay un, un poder bien fuerte, digamos, sin un contrapeso en el Congreso más conservador que tenemos ahora, está impulsando varias contrarreformas, ¿no? Incluyendo la contrarreforma educativa, en temas de reforma de la justicia y demás. Entonces, y eso está ahí, bueno, eso es una dinámica, o sea, nunca una política, ese es, ese es también el entendimiento de ese plan y el entendimiento a veces de los teóricos de la ciencia política, no los teóricos de la ciencia política, sino de algunos que entienden las políticas públicas como algo, digamos, más o menos racional, que ya aprobaste la política, entonces ya hay 15 años o 10 años para ir cumpliendo cronogramas de las cosas. Yo creo que las cosas a veces se van dando más de manera progresiva o en prueba y error también. No hay espacio, por ejemplo, para prueba y error en la lógica de funcionamiento del gobierno. Entonces, eh, por eso es que, digamos, según la política nacional de vivienda y urbanismo, en un transcurso de 10 y 15 años se van a ir cerrando todas las brechas hasta cerrar todas las brechas. Y esa es una lógica que tiene la política de vivienda y urbanismo, pero cualquier política también. Y si uno sabe que eso es una suerte de hoja de ruta que va a guiar hacia dónde vamos, pero que no necesariamente va a determinar hitos concretos de acción, está bien, ¿no? Pero hay algunos que creen que sí, que va a ser esa la lógica, y esa es la lógica de la planificación estratégica, la lógica de la planificación urbana o la planificación comprensiva o racional. Entonces, eso es eso es un defecto que creo que hay al momento de hacer las políticas y entonces descuadra cuando hay eh, vaivenes políticos como los que está viendo, ¿no? Eso es parte en realidad de la dinámica política de cualquier país. Entonces, dentro de eso, no sorprende que haya, digamos, alguno que otro intento de contrarreforma urbana que ha habido. Incluso ya ha habido un ajuste en algún detalle, que es en el tema de la conexión del sistema de inversión pública con la planificación urbana. Antes era más engarzado, sea un poco soltado eso para que no sea tan obligatorio. Y eso es una reforma que vino del Ministerio de Economía, por ejemplo, porque los Ministerios de Economía tienen una visión fundamentalista de su sistema de inversión pública. Entonces eso es un ajuste que, por ejemplo, ya ha habido en el tema de la política y la ley. Em, entonces sí había algunas propuestas de contrarreforma. Hay un proyecto de modificación de la ley de desarrollo urbano de la congresista Norma Yarrow en el Congreso. Pero, por ejemplo, cuando se ha puesto a discusión y se han puesto a trabajar, y ahí es una cosa que es claramente empujada por determinados sectores empresariales porque van a hacer una reunión de socialización y solo invitan a dos gremios empresariales, los que están en contra de cómo está la ley actualmente, y entonces ahí empiezan a hacer el borrador de un proyecto de modificación de la ley. Em, pero ha habido como voces en contra de actores como el Colegio de Arquitectos de Lima y de Perú, algunos sectores de la sociedad civil, y eso conjugado con que la atención también ha hecho que se vaya a cosas de la política coyuntural, como los temas de Castillo, cambio del presidente, la renuncia, el golpe, etcétera. Entonces, no ha prosperado mucho de eso y ahorita no escucho que esté tanto en la discusión. Entonces, pero con eso no digo que no pueda cambiar eso en lo sucesivo. Entonces, en ese sentido, mirándolo con los ojos de lo que dijiste, se puede decir que
al haber tenido el ímpetu de hacer no solamente un programa, un reglamento, alguna idea en el gobierno de Sagasti, sino llevar esto hasta que sea aprobado como ley o que sea aprobado como política nacional, sí imprimió una suerte de candados a cambios con vaivenes políticos. Porque cambiar una política nacional es ultra complicado. Tendrías que tener estudios muy bien preparados para hacer un cambio de un viaje muy grande en una política nacional. Y cambiar una ley es un poco más fácil desde el punto de vista más político, pero no es tan sencillo tampoco. O sea, es un poco más, hay que trabajar con más actores políticos, depende mucho de la coyuntura. Es fácil un proyecto que está avanzando, plum, hacerlo distraer o hacerlo complejizar o denunciarlo. Entonces están avanzando con un proyecto, pero sale el tema de Sada Oray y el Fondo de Vivienda y las inmobiliarias que están empujando esto. Entonces se ven obviamente vulnerables en ese aspecto Entonces, sí, esos seguros están ahí, ¿no? De algún modo está ahí, lo cual no asegura, pero que algo pueda cambiar en el futuro. Y si más adelante cambia por, por cosas favorables, también yo estaría feliz de que las normas vayan evolucionando. Y lo otro es la implementación. Eso ya no tanto por intereses, un poco también por intereses, pero por una dificultad propia que es implementar políticas y leyes, es una cosa que está en la brega ahorita, está tratando de trabajarse, reglamentarse la ley, ya salieron dos reglamentos, está trabajándose el tercero y el cuarto, están haciéndose algunos programas en aplicación de la política, y hay algunos planes de desarrollo urbano o metropolitano que recogen la lógica de la política. Entonces hay cosas ya sucediendo, hay opiniones de distintas entidades y aplicando algunas de esas cosas. Toda la discusión, por ejemplo, de la, de lo que se han estado peleando las municipalidades con el Ministerio de Vivienda por el tema de vivienda de interés social. eh, Uno de los argumentos que se ha utilizado es la prohibición de excluir zonas de la ciudad de vivienda de interés social, con la idea de que haya vivienda de interés social en todas las ciudades y en todas partes. Es una cosa que está en la ley, entonces ya lo veo siendo usado en los argumentos de discusión. Entonces, sí está ya, yo creo que en aplicación e implementación, no como un reloj, sino más en una suerte de progresividad que es la propia, yo creo, de los cambios en en la gestión pública. Entonces, en eso está. Entonces, ni mucha contrarreforma, ni tampoco una aplicación perfecta, ¿no? Está en una situación más intermedia, creo. Ujú. Ya, bueno, creo que eso es por ahora todo y en verdad agradezco muchísimo que me hayan dado este espacio. Lo que me ha dicho me ha parecido muy útil realmente para poder realizar mi tesis y nada, ya creo que con eso terminamos y ya absolví, creo, mis dudas. Listo. Sí, gracias también y bueno, va a ser interesante ver qué termina quedando en el proyecto de investigación y sí, cómo analizas esa experiencia. Así que bueno, gracias a ti, Mafi. Ya, muchas gracias, profesor. Voy a detener.